La nación continúa porque la ley bases, porque el paquete fiscal, porque es como un ping-pong. Lo que pasa en el Congreso arrancó en diputados, pasó por el Senado, hubo modificaciones y ahora todo se define nuevamente en la Cámara Baja. Y para hablar de eso está con nosotros el diputado de Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Estamos hablando de Oscar Agost Carreño. Diputado, muy buenas noches. Le habla Manuel Casado y Yamila Machuca. Hola Manuel, equipo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Muy bien, todo muy bien por acá. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos con la ley bases y el paquete fiscal en diputados? ¿Se va a hacer la sesión el jueves o miércoles 27 es? Pero es el 27 de este mes. Así es, bueno, hemos tenido hoy una reunión con el gobierno donde nos ha pedido o nos ha manifestado sus intenciones o qué es lo que los votos que necesita, qué es lo que ellos nos estarían pidiendo a los bloques dialoguistas. Y ahí nos han manifestado su intención de dictaminar en comisión el día martes y entrar al recinto a la sanción definitiva en una sesión el día 27 de este mes. A ver, acá se abre una serie de paréntesis porque hay que explicar un poco cómo funciona el tema de los cambios, porque salieron dos proyectos de diputados y hubo varias modificaciones, hubo rechazos, el gobierno va a insistir, dicen, con bienes personales, con ganancias, con las privatizaciones. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el reglamento en diputados para cómo se vota eso que se cambió, se quitó o no se aprobó? Bueno, esto surge de la Constitución de 1994, el artículo 81 es el que establece los mecanismos de vueltas, devoluciones de leyes con modificaciones y el procedimiento que hay que hacer en esos casos para aprobarse. Ahí se establece la posibilidad que tiene la Cámara de Origen, es decir, de donde surgió la ley, de insistir y lograr que se apruebe la ley, pese a que en la otra Cámara no se apruebe, en la medida que tenga una cantidad de votos similar a la segunda Cámara. Esto es un poco complicado técnicamente, pero implica de que la Cámara de Origen siempre es la que tiene derecho de insistir con una mayoría simple, una mayoría grabada, ante un proyecto modificado en la Cámara Revisora por idénticos números. Claro, no hubo 2/3 de rechazo, por ejemplo, en ganancias y demás, por lo cual con una mayoría simple, diputados podría insistir con algunos de esos puntos, ¿no? Y aprobarlo. Así es, al poco tiempo que salió la Constitución a regir en la Argentina, se dieron muchos problemas y uno de ellos era discutir si este sistema que establecía la Constitución podía hacer modificaciones parciales, es decir, algunos capítulos o artículos, o se trataba de todo el texto de la ley, que si se cambiaba una coma había que, tirar el proceso por la borda durante todo ese año legislativo. Entonces, en el 95 salió un acta firmada por los presidentes de ambas cámaras, donde interpretaron de que era posible hacer modificaciones parciales y ese mecanismo de la Constitución se aplicaba a modificaciones parciales. Y esa es la discusión en la que estamos ahora, porque efectivamente el gobierno lo que nos está pidiendo es insistir en capítulos completos que el Senado no ha aprobado, como es ganancias y bienes personales. Oscar, estamos hablando con Oscar Agost Carreño, diputado de Hacemos Coalición Federal. ¿Qué cambió con la llegada de Guillermo Francos? ¿Está más ordenado un poquito la cosa? Bueno, creo que todos hemos aprendido mucho en este proceso, nosotros también, pero el gobierno sobre todo ha aprendido y ha hecho mucho más política. Hace bastante tiempo que nosotros venimos trabajando con Guillermo Franco, mucho antes de que él fuera jefe de gabinete, ya para nosotros era la persona con la que destrabábamos cada cosa que en la negociación se trababa. Eso siempre fue un proceso muy rico, al principio de todo había gente relacionada a Sturzenegger que iba a las discusiones, iba gente de la parte comunicacional del gobierno, y hasta que se empezó a hacer política y fueron técnicos, funcionarios de jerarquía, pero además el propio Franco, cada vez que fue necesario, fue mucho más sencillo ir destrabando y haciendo política de la buena, en el mejor sentido, se fue logrando consensos necesarios para que vaya saliendo la ley. Nombraste a Sturzenegger, parece ser que el presidente hace unos minutos, nomás estoy hablando de Javier Milei obviamente, habría anunciado el desembarco de Sturzenegger ya, o dando indicios de que va a estar llegando en los próximos días, va a estar desembarcando en la Casa Rosada. ¿Ustedes tienen alguna apreciación desde el bloque de Pichetto sobre la figura de Sturzenegger? Si va a venir a mejorar, ¿cómo va a impactar su llegada?
Bueno, la verdad que nosotros somos respetuosos de los equipos que arma el presidente, después veremos si funcionan o no funcionan y en todo caso ahí seremos críticos. Lo que sí es muy importante y determinante es que todas las personas que asesoren al gobierno y que tomen decisiones dentro del gobierno tienen que estar nombradas, tienen que tener responsabilidades, porque los funcionarios públicos tenemos responsabilidades penales, civiles incluso, y además ante la patria juramos por la Constitución y nos hacemos responsables de nuestros actos y de lo que firmamos. Por lo tanto, si Sturzenegger viene siendo parte del diseño de políticas públicas, porque así lo decide el presidente, lo mejor que puede pasar es que eso quede plasmado en un nombramiento con responsabilidad. Oscar, Hacemos Coalición Federal tiene representación solamente en la Cámara de Diputados, o por lo menos esa insignia no está en senadores. La posición de ustedes es votar los cambios, es decir, dar lugar a los cambios que hizo el Senado, o insistir con lo que se votó, esa media sanción de diputados. Bueno, nosotros estamos trabajando con muchos senadores en consonancia, además nos referenciamos con muchos gobernadores, que a su vez hay que recordar que los senadores son los representantes de las provincias, por lo tanto hay una correlación política y de diálogo constante. Yo creo que acá lo importante es que tenemos que ser respetuosos de aquello que se comprometió el gobierno. Es decir, si el gobierno para sacar esta ley en el Senado hizo compromisos, y no me refiero a una senadora que le regaló una embajada en la UNESCO o una rotonda para otra senadora a cambio de un voto, sino compromisos políticos con las provincias o con distintos senadores. En esos casos nosotros no podemos permitir que el gobierno borre con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, vamos a ser respetuosos, vamos a dialogar con el gobierno, pero también con los senadores y los gobernadores para ver que esta ley salga sin desconocer ningún tipo de acuerdo. Y esto es muy importante porque queremos que le vaya bien al presidente de los argentinos, y para eso necesitamos de que, si se compromete el gobierno, el Congreso de la Nación sea respetuoso de esos compromisos y no haga picardías para que una ley tenga media sanción, porque después van a venir el presupuesto, los pliegos de jueces, pliegos de embajadores, y para eso tiene que tener una buena relación y un compromiso, y sobre todo un código y palabra, el gobierno para con el Congreso. Ahora, a mí me interesa mucho la conformación de este bloque que han establecido, porque es variopinto, ¿no? Como que tiene diferentes expresiones. Hacemos Coalición Federal. ¿Ustedes nacen con la intención de que su único hábitat sea diputados, o pretenden tener otra proyección política? Digo, ¿cuál es la mirada que tienen o están viendo? Bueno, nosotros estamos armando un espacio de centro que empieza y surge naturalmente por una situación coyuntural en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, pero también trabajamos con varios senadores, y lo que estamos intentando trabajar en conjunto es un diseño de un espacio de centro que generalmente no gana elecciones, es muy importante para que los extremos ganen elecciones, pero que posiblemente sea necesario en la Argentina que se viene, un espacio racional, un espacio que no esté por el centro, que no esté, por los extremos, que creemos que es muy dañino, que pueda dialogar y marcar lo que está bien de un gobierno y lo que está mal, poder combatirlo y tratar de mejorarlo. Pero sobre todas las cosas lo hacemos con mucha responsabilidad, porque algo que nos une es que no somos kirchneristas ni queremos al kirchnerismo, y no queremos que vuelva al kirchnerismo si a Milei le va mal. Es decir, por ejemplo, si Milei en 3 años no es reelegido como presidente, o su partido, la verdad que aspiramos a que lo que venga sea un candidato que no sea el kirchnerismo, y eso requiere de mucho trabajo, pero es un trabajo de no solo esperar que lleguen las elecciones, sino de ir armando un espacio para que ello suceda. Diputado, ¿y cómo perciben ustedes ahí estamos hablando con Oscar Agos Carreño, diputado de Hacemos Coalición Federal, todo lo que ha ocurrido alrededor del Congreso, porque no ha pasado desapercibido, todavía hay detenidos, algunos fueron liberados hace minutos nomás, pero ¿cómo califican ustedes el operativo de seguridad y también lo que ha pasado con ese choque que se ha dado con algunos manifestantes? Bueno, en primer lugar, la verdad que repudiamos que haya violencia fuera del Congreso, en primer lugar que haya violencia de los manifestantes para impedir que funcione un poder del Estado, y digamos, le pedimos al gobierno y a las autoridades judiciales que intervengan, que den la máxima claridad, transparencia de los procesos para detener esos ataques que hay. Si hay una manifestación pacífica, bueno, entendemos que si se cumple con la ley y no se violenta la democracia y la legislación penal o contravencional, está perfecto que haya un derecho a la huelga. Ahora,
Eso no quiere decir que si hay detenidos no quede absolutamente transparente el procedimiento por el cual son detenidos y después que la justicia también dé cuenta de los tiempos de las detenciones, las imputaciones y todo eso. Pero el cierto es que no podemos dejar de recordar cuando el gobierno de Mauricio Macri recibió 14 toneladas de piedras cuando se estaba aprobando una reforma previsional. Y digo, lo mismo pasa acá, para que no haya ley bases, habían violentos que en vez de discutir democráticamente, arrancaban piedras para tirarlas contra el Congreso o contra las fuerzas policiales. Lo que está mal, lo que está bien, está bien. Y sí creemos que es lo correcto de que haya mucha transparencia y buena información respecto de lo que hacen las fuerzas policiales y las autoridades judiciales con los detenidos o con los manifestantes. Oscar, antes de despedirte y agradecerte por este momento y bueno, toda la información que nos ha brindado y también la posición de tu bloque en diputados, hay una noticia insoslayable que es la condena a José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán y alguien que ha habitado también la Casa del Congreso de la Nación. ¿Hay alguna reflexión que puedas hacer sobre esto? Bueno, la verdad que estas cosas son muy tristes para la democracia, porque son figuras públicas que realmente, digamos, esto es muy malo que suceda en cualquier tipo de situación y con cualquier persona, pero estamos hablando con personas que además han ejercido un enorme poder, han representado a los argentinos de distintas situaciones y eso hace que sea doblemente complejo. Estamos hablando de una persona que debió haber dado el ejemplo y debió haber generado normas para evitar este tipo de situaciones y por el contrario provocó situaciones muy desafortunadas. Por lo tanto, celebro que haya habido justicia, celebro que la justicia haya dado, digamos, una solución clara a este tema y esperemos que seguramente los recursos que intentará hacer, bueno, quede absolutamente claro, se dicte la justicia, se ratifique, digamos, el fallo así lo que corresponde y pague con todo el peso de la ley y lo que ha hecho. Diputado, muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias por este momento y hasta la próxima. Gracias, Manuel, un fuerte abrazo. Bueno, ahí pasaba el diputado Oscar Agost Carreño, diputado de Hacemos Coalición Federal, más conocido como el bloque de Pichetto. Vamos a